Esta mañana alguien me dijo algo que llevo horas intentando sacudir de la cabeza. Era Ramón, un vecino de aquí del pueblo, jubilado también. Estuvo 34 años en el banco, casado con la misma mujer, 3 hijos bien criados, casa propia desde los 45, nunca un escándalo, nunca una deuda grave. Un hombre que hizo todo lo que se suponía que debía hacer. Nos tomamos un café en el bar de la plaza, como hacemos a veces los martes por la mañana, y en algún momento de la conversación, sin que yo le preguntara nada, Ramón se quedó mirando su taza y dijo algo que yo no esperaba. Dijo: Ernesto, a veces tengo la sensación de que llegué tarde a mi propia vida. Le pedí que me explicara qué quería decir con eso, y lo que me contó fue esto: que había hecho todo lo que se suponía que debía hacer. Todo. Y que sin embargo, cuando miraba hacia atrás desde los 63 años que tenía, había algo que no encajaba. Una sensación extraña, como de haber visto una película desde una butaca lateral. Que estaba ahí, que la vio, pero que algo se le había escapado de la pantalla. No me habló de arrepentimiento por errores. Me habló de algo más desconcertante, la sensación de haber acertado en todo, y aún así haber llegado tarde a algo que no sabe nombrar. Y mientras Ramón hablaba, yo pensaba en lo bien que conozco esa sensación. Quiero hablar de eso hoy, porque creo que mucha gente que me está escuchando la reconoce, aunque tampoco tenga las palabras exactas para ella. La sensación de haber llegado tarde a la propia vida. No por haber hecho las cosas mal, sino, curiosamente, por haberlas hecho bien. Hay un diagnóstico importante que hacer aquí. Esta sensación no es arrepentimiento. El arrepentimiento normal tiene un error que señalar. Elegiste el trabajo equivocado, descuidaste a alguien que lo merecía. El arrepentimiento normal dice: ahí fallé. Pero la sensación de Ramón no tiene ese señalamiento. Al contrario, trabajé, cuidé, cumplí, mantuve, hice lo que debía. Y aún así, siento que fui espectador de algo en vez de protagonista. Los psicólogos tienen un nombre para el patrón más extremo de esto. Lo llaman síndrome de la vida adiada. El patrón de quien pasa años esperando el momento correcto para empezar a vivir de verdad. Y cuando ese momento llega, la sensación no es de llegada. Es de haber perdido el tren que nunca tomó. Creo que la respuesta está en el instrumento de medida que usamos para evaluar si hemos vivido bien. Y para entender por qué ese instrumento puede estar completamente equivocado, necesito hablar de relatividad. Cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad especial en 1905, uno de los cambios más radicales fue algo que sacudía los fundamentos de cómo entendemos el tiempo. Hasta Einstein se asumía que hay un presente universal, una hora compartido para todos. Newton lo daba por sentado. Era tan obvio que ni se mencionaba. Einstein demostró que eso es falso. No como abstracción filosófica, como consecuencia matemática verificable. Dos observadores en movimiento relativo no comparten el mismo presente. Lo que para uno es simultáneo, para el otro puede no serlo. Y aquí está lo importante. La sensación de haber llegado tarde a la propia vida supone que existe un punto de referencia correcto desde el cual evaluar si llegaste a tiempo o no. Un cronómetro universal. Una medida absoluta de cuándo debía ocurrir cada cosa. Einstein pasó 10 años de su carrera demostrando que ese cronómetro no existe. Cuando Ramón dice «llegué tarde a mi propia vida», está usando un referencial. Está midiendo el ritmo de su vida real contra el ritmo al que supone que debería haberla vivido. ¿Y cuál es ese referencial? Es una convención cultural. Una construcción del siglo XX que se presenta como si fuera la única manera posible de organizar una vida. La estructura es esta. Estudias cuando eres joven, trabajas cuando eres adulto,
cuidas cuando eres padre y cuando has cumplido con todo eso, llegas a un espacio en que por fin puedes vivir para ti. Ese modelo tiene una suposición incorporada que merece examinarse. La suposición de que la vida que vale la pena vivir empieza después de que has cumplido con lo que el modelo establece. En ese esquema, cuidar a tu familia no cuenta como vida vivida. Es el tiempo previo a la vida. El trabajo honesto de décadas es la antesala. Y cuando llegas al otro lado de ese proceso, la mente, buscando explicación, concluye: llegué tarde. Pero esa conclusión solo tiene sentido si aceptas que el referencial es correcto. Einstein no aceptaba ese referencial. No como rebeldía, como consecuencia natural de pensar con rigor. Hay una carta verificada, auténtica, que Einstein escribió en Tokio en noviembre de 1922. Se la entregó al mensajero del Hotel Imperial en lugar de propina. Einstein acababa de recibir la notificación del premio Nobel. Era el hombre más famoso de la ciencia mundial. Y lo que escribió en ese papel era esto: una vida tranquila y modesta trae más felicidad que la búsqueda constante del éxito, combinada con inquietud permanente. Lo que me interesa de esa nota no es el precio que alcanzó en subasta, es la palabra que Einstein no usa en ella. No dice: una vida tranquila es la recompensa cuando hayas terminado de buscar el éxito. Lo escribe en presente, como brújula con la que se navega desde el principio, no como puerto al que se llega al final. Einstein no tenía prisa de llegar a ningún sitio, pero hay algo más en su historia que me parece todavía más revelador. En 1905, Einstein publicó lo que los físicos llaman el año milagroso. 4 artículos que cambiaron la física, la relatividad especial, la equivalencia entre masa y energía. Y sin embargo, lo que vino después, visto desde el cronómetro social del éxito, fue desconcertante. Pasó los 10 años siguientes intentando extender la relatividad especial a situaciones más generales. 10 años de dead ends, de teorías incorrectas abandonadas, de cálculos que no cuadraban. 10 años en que, desde el referencial del éxito científico visible, Einstein parecía estar girando en círculos después de su gran momento. En 1915 publicó La relatividad general. ¿Qué estaba ocurriendo realmente durante esos 10 años? Estaba desarrollando el trabajo más complejo de su carrera, siguiendo la lógica de la física, construyendo la arquitectura más amplia que la naturaleza le exigía. No estaba llegando tarde. Estaba siguiendo el ritmo que el problema requería. Piénsenlo un momento. Si alguien hubiera medido a Einstein en 1912 con el instrumento del éxito científico visible, habría concluido que Einstein estaba en declive. Esa evaluación habría sido perfectamente coherente con el referencial y perfectamente equivocada sobre la realidad. Ramón, visto desde el referencial social del siglo XX, estaba en la fase de cumplir. El referencial le decía que la fase de llegar vendría después. Y cuando llegó al otro lado y sintió que no había llegado a nada que se pareciera a lo que el referencial prometía, concluyó: llegué tarde. Pero la pregunta es si el referencial estaba describiendo la realidad o estaba inventando una narrativa sobre la realidad. Hay algo que la neurociencia describe sobre el tiempo y la percepción que complica esto todavía más. El cerebro humano experimenta el tiempo como una secuencia de eventos marcados por la novedad. Los momentos rutinarios los procesa de manera más eficiente, más rápido. Los archiva con menos marcadores de memoria, se comprimen. Lo que esto produce con el envejecimiento es algo que la gente describe como que la vida pasó muy rápido. No porque haya habido menos vida, sino porque el cerebro procesa menos novedad por unidad de tiempo cuando uno ya conoce bien los ritmos de su mundo. La infancia parece larga porque todo es nuevo. La vejez, para muchas personas,
Parece corta porque el cerebro ya conoce el mundo y procesa cada día con menos esfuerzo. Esto crea una ilusión muy específica, la ilusión de que los años de juventud fueron más vividos, de que la vida verdadera estaba entonces y que lo que vino después fue secundario. Pero esa ilusión es un artefacto neurológico, no una medida objetiva de cuánto se vivió. Cuando me jubilé hace 4 años, después de 32 en la universidad, tuve un período de varios meses que no sabía muy bien cómo procesar. No era tristeza, era algo parecido a lo que Ramón describía esta mañana. La sensación de que había llegado a un lado del puente esperando encontrar algo que justificara el viaje y que ese algo no estaba exactamente donde había calculado que estaría. Un día le conté algo de eso a un antiguo colega mío, Humberto se llama, 38 años en el mismo departamento. Me escuchó un rato largo y luego me dijo algo que llevaba semanas queriendo decirme. Me dijo: Ernesto, estás mirando tu vida entera con los ojos del físico que mide experimentos. Buscas resultados verificables y los resultados verificables de 32 años de enseñanza son invisibles para el instrumento que estás usando. Yo le pregunté qué instrumento debía usar. Él me dijo: pregúntate cuántas conversaciones recuerdas que cambiaron algo. Y lo que encontré fue inesperado. No tardé mucho en identificar 40, 50, 60 momentos de ese tipo. Estudiantes en tutorías que llegaban a preguntar sobre un ejercicio y terminaban hablando de algo completamente diferente. Conversaciones en los pasillos que se prolongaban sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cuánto tiempo había pasado. Esos momentos no estaban registrados en ningún sitio. No había forma de ponerlos en un currículum, pero habían ocurrido. Y en ese momento entendí algo que debía haber entendido mucho antes. El referencial que había usado para evaluarme no era capaz de ver lo que había ocurrido. No porque lo que había ocurrido fuera pequeño, sino porque el referencial no había sido diseñado para verlo. La física de Einstein tiene algo que añadir aquí. Cuando publicó la relatividad general, demostró que el universo tiene lo que los físicos llaman el universo bloque. En la física clásica, el pasado ya no existe. Ocurrió, terminó, se fue. El presente es lo único real. La relatividad de Einstein cambió eso. En la relatividad, el pasado no es menos real que el presente. Es una coordenada del espacio-tiempo que existe con tanta solidez como este momento. El pasado no se fue. Está ahí, en sus coordenadas, tan real como cuando ocurrió. Cada momento en que Ramón fue un padre presente para sus hijos está inscrito en las coordenadas del espacio-tiempo, permanentemente, no de manera metafórica, en el sentido más literal que la física permite. No desaparecieron, no pueden haber desaparecido. La estructura del universo no lo permite. La sensación de haber llegado tarde implica que algo se perdió, que hay años que quedaron fuera del libro de la vida real en una categoría de espera. Pero la física de Einstein dice que eso no es posible. Nada quedó fuera. Todo ocurrió. Todo está ahí, en su lugar exacto, en el tejido del espacio-tiempo. Ramón no llegó tarde a su propia vida. La fiesta no era un evento futuro al que había que llegar. Era el proceso. El vino no está atrasado por haber tardado 10 años en madurar antes de abrir la botella. El envejecimiento era el proceso, no el retraso. Y lo que hay en la botella cuando por fin se abre es el resultado de esos 10 años. Estuvo ahí toda la vida, siendo lo que era, haciendo lo que hacía, siendo real en los momentos que le tocaron. Lo que ocurrió no fue una espera, fue la vida. El problema es el referencial que usa para verlo. Quiero terminar con algo que me parece importante decir explícitamente. Hay 2 maneras de escuchar todo lo que he dicho hasta aquí. La primera es como consolación,
No llegué tarde, todo estuvo bien, no hay nada que hacer con el tiempo que me queda. Esa escucha es la equivocada. La segunda manera es como reconfiguración del referencial. Cambiar el instrumento de medida no para concluir que todo fue perfecto, sino para ver con más precisión lo que realmente ocurrió. Y desde esa visión más precisa, decidir cómo vivir lo que queda. La pregunta ya no es, llegué tarde. La pregunta es, ¿desde dónde estoy, con lo que soy, hacia dónde me muevo? Ramón tiene 63 años. Tiene, si la salud le acompaña, 20 o 25 años más. No como epílogo, no como el período después de la vida real, como 2 décadas de presente, tan real como cualquier otro momento en el tejido del espacio-tiempo. Lo que haga con ellos no será llegar tarde ni llegar a tiempo, será simplemente lo que ocurra. ¿Con qué referencial están midiendo si llegaron a tiempo a su propia vida? ¿Y es ese referencial una ley del universo o una convención del siglo XX que se hace pasar por una? Cuídense y no dejen de hacerse preguntas.